Comenzamos ya este tiempo de entrevista que nos permite conocer un poco más en profundidad a los diputados, y hoy nos acompaña el portavoz de Podemos Equo, Nacho Escartín. Buenos días, bienvenido. Buen día, Laura, gracias por invitarme. Bueno, se acerca una de las citas políticas más importantes, ese debate sobre la comunidad. Este año diferente para Podemos porque ustedes están dentro del gobierno. ¿Cómo ve a grandes rasgos el estado de la comunidad, Aragón? En un momento excepcional como estamos en todo el mundo, ¿no?, atravesados por el COVID-19, y en un momento en el que creo que es bueno que hagamos un paro para reflexionar lo que ha sido este año de legislatura, este intenso año que partíamos, ¿os acordáis?, el verano anterior de un pacto entre 4 partidos para conformar una mayoría amplia para el Gobierno de Aragón, 132 medidas que vehiculaban lo que era el camino hacia un Aragón más igualitario, más verde, más social, más digital. Y sin embargo, en marzo nos vimos pues en un estado de alarma, en un momento de parón social y económico sin parangón, en el cual mucha gente lo está pasando mal y en el que el Gobierno de Aragón, complementando a las iniciativas del Gobierno de España, está intentando poner medidas y apoyos encima de la mesa para que ningún sector se quede sin ingresos y se quede sin oportunidades pues para seguir adelante, ¿no? Yo creo que es un momento bueno para que reflexionemos qué propuestas hemos podido poner en marcha con el presupuesto del año 2020. Cuestiones pues lógicamente tienen que cambiar en lo venidero porque desgraciadamente pues la pandemia no se ha quedado atrás, ¿no? Y tenemos que adaptar muchas cosas sin dejar a nadie atrás. Lo decía, ¿no? Inevitable hablar de sanidad. Parece que hay datos que sitúan a Aragón peor que otras comunidades en cuanto a datos de contagio, de ocupación de camas UCI. ¿Por qué sucede esto? Bueno, en Aragón es innegable, hemos tenido unas particularidades singulares propias de varias situaciones. Casi todos los focos vienen de lugares precarizados, o bien de trabajo, o bien de habitabilidad. Por lo tanto, se concreta nuestra hipótesis de que en una sociedad con derechos igualizados para todos, con más justicia social, la salud y la vida de todos es mejor. Es decir, que si tenemos todos trabajos de calidad, si tenemos viviendas dignas, podríamos haber atajado mucho mejor algunos de los problemas que hemos tenido. ¿Dónde? En los lugares de la recogida de la fruta, yo lo digo con mucha claridad, o en industrias concretas donde ha sido muy difícil que se pusieran en marcha pues medidas de distanciamiento social, de prevención y demás. Afortunadamente el Gobierno de Aragón se ha pusto las pilas y sobre todo lo que es la vigilancia epidemiológica, es decir, intentar concretar de dónde viene cada foco de contagios, intentar atajar en la extensión comunitaria de esos focos, intentar aislar a esas personas que pueden estar positivas aún sin tener síntomas, ha sido efectiva. Y ahora si tú nos comparas Aragón con otras comunidades que están mucho más afectadas, pues bueno, pues podemos decir que el virus sigue ahí, que no podemos bajar la guardia, que debemos seguir las recomendaciones científicas y sanitarias, pero que lógicamente las medidas puestas en marcha han sido efectivas. Los turolenses se quejan en concreto de que la sanidad no es igual en el medio rural. Hoy veremos movilizaciones a las puertas de los centros de salud, también a esos hospitales que están por construir. ¿Tienen razones para movilizarse? Por supuesto, nosotros como Podemos ahí vamos a estar. Creo que hay que cumplir con los acuerdos que fijan que infraestructuras, sobre todo hospitalarias, faltan, pero no solamente. Si hemos visto algo con esta pandemia es que la atención primaria, es decir, el primer acceso que tenemos cualquier persona a la sanidad pública es fundamental y tenemos un déficit que vienen pues de políticas de recortes, de privatizaciones que tenemos que dejar atrás. Si algo hemos aprendido es que ahora hay que invertir en la sanidad pública para que haya profesionales que puedan haber en condiciones a toda la gente, que podamos reducir las listas de espera y que podamos también prevenir muchas enfermedades, que eso se hace pues con programas que todavía tienen que tener mucho desarrollo, como es la salud comunitaria, la salud mental. Entonces vamos a estar ahí acompañando, por supuesto, a las turolenses que van a estar pidiendo pues que se cumplan los compromisos. Crisis sanitaria, pero también profunda crisis económica y social. En ese sentido, Podemos hizo un caballo de batalla de este ingreso mínimo vital que ya se ha aprobado, pero que llegan críticas de los retrasos o de perfiles a los que no llega. ¿Ha sido realmente como se esperaba? ¿Está cubriendo esos sectores que se esperaba? ¿Funciona? Pues como sabéis, en las Cortes de Aragón lo que estamos trabajando es el encaje para que lo más importante es que todos los perceptores que ya recibían el ingreso aragonés de inserción, como ya existía en algunas comunidades, pero no en todas, no lo dejen de cobrar. Esto es fundamental porque con esto comen muchas familias, con esto pagan la luz, con esto compran la ropa. Y nadie puede quedarse un mes sin cobrar esta percepción. Y lo que hace falta es que el ingreso mínimo vital llegue a más familias. A familias que lógicamente igual en febrero tenían trabajo y ahora llevan varios meses que sin este ingreso realmente están con una mano delante y otra detrás. Lo que hace falta es el encaje legal, que es en lo que estamos, para que llegue a más personas con urgencia. Otro planteamiento, otro tema que está sobre la mesa de actualidad, pero que nada tiene que ver, es ampliación de la estación de esquí de Cerler por Castanesa. Es un proyecto al que Podemos siempre se ha opuesto, pero ahora que ustedes están en el gobierno, se siguen dando pasos para adelante en este proyecto. ¿Han tenido que transigir en este tema? Lo que tenemos es que dialogar y
creo que todos somos conscientes que en Aragón el sector de la nieve es muy importante, sobre todo en el Alto Aragón, en el Pirineo es fundamental lo que genera a nivel económico, eso no lo niega nadie, pero todavía hay sectores que desoyen las voces de la comunidad científica que nos están diciendo que en el Pirineo en pocas décadas va a nevar la mitad. Entonces, lo mismo que no queremos aeropuertos sin aviones, tampoco queremos pistas de esquí sin nieve natural. Entonces, lo que estamos pidiendo es que se revise esa normativa que permitió que hace una década se aprobara un proyecto de ampliación de Cerler por Castanesa y que hoy toda la información que tenemos sobre el cambio climático, con toda la normativa medioambiental que tenemos encima de la mesa, nos obliga a revisar ese plan de interés general que se generó para propiciar Castanesa, y es en lo que estamos en el Gobierno de Aragón, que se cumpla escrupulosamente con la realidad. Y nosotros, por supuesto, queremos que en Castanesa gente viva dignamente, que aproveche todos los recursos humanos, de conocimientos naturales, pero siempre en armonía con el medio ambiente. Que no construyamos una pista de esquí que necesite nieve artificial. Ese es un disparate en el mundo en el que vivimos actualmente. Pero entonces, ¿desde Podemos creen que Castanesa es factible, es posible? No, creemos que hay que replantearlo totalmente. Entonces, ¿cuál sería la alternativa? ¿Acabar con este proyecto? Pues el PIGA, que es el que permite habilitar las obras que está habiendo ahora mismo en Castanesa, tiene que paralizarse para repasarlo. Es un entramado legal bastante complejo, pero básicamente en términos políticos, para que todo el mundo lo entienda, es que los proyectos sean sostenibles, de futuro y que permitan una armonía con el medio ambiente. Ahora mismo, el proyecto que había en Castanesa hace 10 años se aleja de eso. Y sobre todo, cuando hay dudas de si detrás hay un pelotazo urbanístico. No podemos seguir por esa línea. Otro tema que genera divergencia de opiniones, que además esta semana se ha debatido en las Cortes, es la ocupación de viviendas. El PP lleva una iniciativa y ustedes fueron el único partido que se opuso a revisar la legislación en este sentido. ¿Es grave este problema? ¿Existe este problema en España o en Aragón? En España hay un problema gravísimo del derecho a la vivienda. Ese es el problema que tenemos, que hay muchísima gente que no está viviendo en una casa digna. Y al mismo tiempo tenemos 3,5 millones de casas en España vacías, abandonadas, donde no vive nadie, ni de forma fija, ni de segunda vivienda, en la playa, en la montaña o en el pueblo. Este es el drama que tenemos en España, que además somos los que menos vivienda social tenemos de toda Europa. No puede ser Países Bajos, Dinamarca, Suecia, que tengan muchísima más vivienda para alquiler social. Es un reto importantísimo que no se puede hacer de hoy para mañana, porque lógicamente habría que cambiar muchas cosas, pero el Gobierno de España está haciendo algo importante, que es intentar meter mano a esos fondos buitres, a esos bancos, que no son nadie los que nos están escuchando ahora mismo en Aragón Televisión, que tienen muchísimas viviendas vacías. Pues lo que hay que hacer es ponerlas en manos de las familias que han sido desahuciadas en la última década. Y con respecto a la ocupación que tú montabas, pues hay una exageración del problema, pero esto no lo digo yo, lo dicen todos los jueces que están recibiendo todos los poquísimos casos que hay de allanamientos de moradas y de usurpación en Aragón y en cualquier parte. En mi pueblo, sin ir más lejos, hay ocupación de 2 viviendas. Las 2 llevan abandonadas desde hace décadas. Una pertenece a un banco y otra pertenece a una familia que ni siquiera ha puesto denuncia. Bueno, pues sepamos separar lo que es el problema de acceso a la vivienda, que es el problema principal que tiene un montón de familias, que es el derecho a vivir en casas dignas, a lo que es el legítimo derecho que tienen unos pocos propietarios, que son los afectados, cuando te allanan la morada, y que ya con el Código Penal tienen derecho en menos de 48 horas a volver a recuperar su vivienda, a lo que es una exageración, gracias a programas como el de Ana Rosa Quintana y otros, que lo que están haciendo es alarmismo y una cultura del miedo que lo que hace es afectar a la convivencia. Hablemos ahora de partido, porque antes del verano se planteó sancionar a 2 diputadas porque rompieron la disciplina de voto y además cambiaron su sentido del voto cuando votaban en nombre de sus compañeros, también de usted. ¿Se conoce algo de estas sanciones? Sí, que no estamos en eso. O sea, lo que estamos es en, dentro de la diversidad que tenemos en Podemos, como en el resto de las sociedades, cada uno en su lugar, intentar trabajar unidas en el mismo objetivo. Y ahora mismo tenemos retos colectivos que son muy importantes, además en este tema concreto, que era la votación precisamente de la armonización del ingreso mínimo. No hay ningún problema porque el propio Consejo del Gobierno de Aragón en el decreto ya había permitido que todas las familias aragonesas siguieran percibiendo el IAI, con lo cual a efectos prácticos no hay ningún problema y a nivel interno del partido tampoco. Me llama la atención este retraso cuando entonces habló de que era una sanción bastante grave, o sea, una consecuencia podría tener bastante grave. No me consta que vaya así, ya te digo que no es una prioridad para nosotros. Hablando ahora de Madrid, Vox ha registrado en el Congreso una moción de censura, ¿no?, para intentar acabar con este gobierno de coalición. ¿Cree que puede dañar la situación, la imagen de este gobierno de Pedro Sánchez? Bueno, pues Vox está en lo que está y desgraciadamente a veces PP, sobre todo, y a veces Ciudadanos también, pues le sigue, ¿no?, en esa pugna que tiene por el voto de las derechas. Yo creo que es un error, ese ruido de sables, esa exageración. Yo a veces, pocas veces, me meto en las redes sociales de Vox y me quedo ojiplático de lo que emiten como partido en sus cuentas oficiales. Ya no digo ya las particulares de los cargos públicos y militantes que tienen. Realmente están llevando un escenario de mucho ruido que forma parte de una estrategia
muy pensada, porque no pensemos que están improvisando. Aquí detrás hay una estrategia política que se está dando en muchos países del mundo, no solamente europeos, también lo estamos viendo en Brasil o en Estados Unidos, donde hay ideólogos de la ultraderecha que están diciendo ruido, generar noticias falsas, generar que haya debates en la sociedad que no nos interesan, intentar llevar temas que no son los que les interesan a la gente. Pues yo creo que la moción de censura va a ir un poco en esa línea. Nosotros lo vemos en las Cortes de Aragón con Vox, ¿no? Trayendo debates que están pasados de moda, que están anticuados, que están en blanco y negro. ¿Pero por qué? Porque tiene una concepción de España en la que parece que vivimos como en los años 50 aplaudiendo a Franco todo el día, y no es verdad. Ellos están obsesionados con las minorías sociales, pero es que si empiezas a sumar los migrantes, las personas feministas, todas las minorías a las que van atacando uno a uno. Es que somos la mayoría de la sociedad. Es que la sociedad es plural y diversa. Y yo creo que ellos no lo han entendido en el siglo XXI que estamos ya. Bueno, con esta reflexión, si le parece, acabamos. Espero que nos acompañe de nuevo en otra ocasión en esta legislatura. Gracias, Laura, cuando quieras.